Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la mesa de análisis aquí en Extra Noticias. Para Kennedy y para mí es un placer que nos acompañen. Buenas noches, Kennedy. Buenas noches, Nati, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Noche de viernes, un gusto saludar a todos nuestros televidentes una vez más en nuestra mesa de análisis. Vamos a iniciar de inmediato con las noticias porque de una vez le digo, Kenneth y amigos televidentes, ni se les ocurra sacar la sombrilla o el paraguas del bolso, del carro, del salveque, porque el Instituto Meteorológico Nacional asegura que las lluvias continuarán y muy fuertes. Tremendo aguacero el que se percibió en algunos lugares de nuestro país y precisamente al igual que ayer, Alajuela fue la provincia donde se reportaron más incidentes por inundaciones en las últimas horas con un total de 13. Así de fuertes fueron las lluvias de esta tarde de viernes, aunque intensas, no ocasionaron emergencias. Eso sí, ni se le ocurra guardar la sombrilla, porque el Instituto Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones inestables se mantendrán durante el inicio de este fin de semana, con lluvias intensas como la constante. Estas precipitaciones son causadas por la cercanía de la zona de convergencia intertropical y las altas temperaturas matutinas que favorecen la formación de nubosidad y tormentas. Este sábado el país se mantiene bajo condiciones inestables en la atmósfera debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical, altos niveles de humedad en el ambiente y el calentamiento diurno. Durante la madrugada se prevén lluvias en sectores costeros del Pacífico Sur, Pacífico Central, alrededores del Golfo y península de Nicoya. Por la mañana esperamos cielos parcialmente nublados con alta sensación de bochorno en el territorio nacional. Sin información de la Comisión Nacional de Emergencias, el jueves 1 de mayo se registraron los primeros estragos de la temporada, con 13 incidentes por inundación en todo el país. Según la Comisión Nacional de Emergencias, 11 de estos se reportaron en el cantón de Alajuela, especialmente en comunidades como Las Vegas, Montecillos, Río Segundo y La Guásima. En esos sectores se produjo el colapso del sistema de alcantarillado. El Comité Municipal de Emergencias de Alajuela mantiene operativos de limpieza y monitoreo en los puntos críticos, con especial atención a las alcantarillas colapsadas. En el Caribe estamos esperando condiciones muy similares, sin embargo mañanas un poco más despejadas y lluvias que estarían localizadas especialmente hacia las montañas durante el periodo de la tarde. En la zona norte estas condiciones estarían presentándose de manera dispersa, con chubascos dispersos durante el periodo de la tarde. En lo que va del año, las autoridades contabilizan ya 367 incidentes por inundaciones en todo el país. Los cantones con más reportes son Sarapiquí, Limón y Guatuso. Bueno, así que Nati, a mantener, a dejar bien guardadito el paraguas, la sombrilla y por qué no incluso echar un abrigo, porque pinta para muchas horas de lluvias el próximo fin de semana o este fin de semana. Bueno, y vamos a cambiar ahora de tema, Kenneth, porque en muchas redes sociales probablemente usted vio los videos de nuestro mandatario visitando la Reforma, y es que fue recibido con insultos, con señalamientos, con gritos, bullicios por parte de los privados de libertad de ese centro penitenciario. Posterior a esta visita, el mandatario Chávez dio declaraciones a la prensa y su mensaje se dirigió principalmente a precisamente esas medidas que están tomando en máxima seguridad, también lo que es la construcción de un nuevo centro penitenciario en nuestro país y la colaboración que se recibe por parte del gobierno de El Salvador. Durante la visita de este viernes del presidente de la República al complejo Reforma, informó que llegó para revisar con sus propios ojos cómo se implementan las nuevas medidas. Agregó que están en busca de los recursos económicos para construir una nueva cárcel bajo un modelo de más disciplina y respeto. Lo hemos visto en El Salvador y ese país hermano nos está ayudando. ¿Cuántas, no solo cárceles, escuelas, puentes, hospitales, se hubieran podido construir si nos hubieran dado las herramientas que acaban de mandar al archivo para evadir la evasión fiscal? Recalcó que el aislamiento de estas personas privadas de libertad es imperativo para que la sociedad no continúe sufriendo amenazas ni daños mientras están dentro de la cárcel. La otra semana vamos a definir lo del financiamiento. Ya tenemos avanzado el diseño
Y la promesa de este gobierno fue, a partir del día que ponemos la primera piedra, son 195 días de construcción, y por eso la alianza con El Salvador. Vamos a definir los aspectos previos que esperamos anunciarlos muy pronto sobre el modelo a seguir y cuál sería la fecha estimada para poner esa primera piedra. El presidente hizo un recuento del decomiso de armas, alcohol y recalcó un movimiento de 920 personas a máxima seguridad. Afirmó que las encomiendas que reciben los privados de libertad no son de sus parientes. En su mayoría, de acuerdo al señor ministro de Justicia, las mandan sus socios en las bandas criminales, no la hermana, necesariamente. El presidente explicó que este es un tema de urgencia. Solo en los primeros 3 meses de este año se reportan en el cantón de Grecia 59 quemas agrícolas. Y es que la mayoría de ellas insisten y señalan a los vecinos que son incendios provocados intencionalmente, y es por eso que están pidiendo castigos para quienes las provocan. 58 entre enero e inicios de abril en 2025, 88 en el mismo lapso de 2024 y 59 en ese periodo durante 2023. Son las cifras de las quemas de cañales en Grecia. Son de amplias dimensiones. En estos casos, bomberos deben desplazar mucho recurso humano y las respectivas unidades. Cada quema que se presenta a diario, estamos hablando de que un terreno mínimo va de una manzana o una hectárea, y de ahí va a determinarse la cantidad de terreno que están quemando en ese momento, que podemos hablar de 10, 15, 20, hasta 40 y 50 hectáreas. Hemos abarcado terrenos sumamente enormes en cuanto a cantidad. Los lugareños sufren diversas afectaciones. Todos los cañales, ¿verdad? Casi siempre los queman, y yo vivo cerca de la zona donde están los cañales, entonces en mi casa el humo es terrible, se mete por toda la casa, es bastante problemático. Y en la noche, en la mañana, a cualquier hora, hay quemas, entonces sí es un problema. Sí, hay un montón de quema de cañal y también falta las casas y humo y todo. La situación empeora cuando existe amenaza a estructuras. Lo triste de esta situación es que las personas que desconocen estas condiciones de las quemas se topan con la sorpresa de que posiblemente por un irresponsable, una persona irresponsable, vayan a perder lo que tanto les ha costado, ¿verdad? Que es crear una casa, una construcción y sin saber al peligro que están expuestos. Las quemas se originan por múltiples factores. Aquí la mayoría son personas que lo hacen adrede. Un gran porcentaje son personas que trabajan en el campo, y tal vez puede ser que los mismos dueños les indiquen a los peones, ¿verdad? El que es mandado no es culpado. Hamer Salazar es griego y además un ecologista preocupado por la situación, tal como se lee en su camisa: Grecia libre de quemas. Aquí en Grecia desafortunadamente es una mala costumbre de los últimos 25, 30 años de que la gente quema los cañales para cosecharlos. Los esfuerzos llegan hasta la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley. Lo que pretende es regular más las quemas de cañales. Y aprovecho para hacer un llamado a las señoras y señores diputados para que atiendan este proyecto, que tal vez no genere recursos económicos importantes, pero que sí va a generar una gran cantidad de bienestar. Es un proyecto de ley que pretende aumentar las penas para todo ese vandalismo que afecta al sector agrícola de nuestro país, pero que también afecta la salud de todos los costarricenses que viven cerca de zonas cañeras cada vez que hay una de estas quemas. Es un proyecto de ley que se construyó de manera consensuada con el sector productivo y también con la sociedad civil y los sectores vivos de estas comunidades. Esperamos que pronto avance en el plenario y sea ley de la República. Que el proyecto prospere es la esperanza a la que muchos lugareños se aferran para. La Sala Constitucional constató que la contaminación del agua con el pesticida clorotalonil
persiste en Cipreses de Oriamuno en Cartago y que tanto Acueductos y Alcantarillados como el Ministerio de Salud desobedecieron la sentencia que ordenó corregir este problema. El Tribunal Constitucional confirmó que en octubre del 2024 se levantaron las medidas sanitarias dictadas a causa de la detección de metabolitos de clorotalonil en las nacientes Carlos Calvo y Plantón, pertenecientes a la asada de Cipreses de Oriamuno. Actualmente se mantiene la actividad agrícola en la zona con el uso de ese plaguicida y señalaron que las autoridades recurridas no utilizaron los parámetros contemplados en el reglamento para la calidad del agua potable a la hora de levantar las medidas sanitarias atinentes a las nacientes objeto de este asunto de salud pública. Y lamentablemente nuestro país lidera un ranking que no genera nada de orgullo y que tiene que ver con el acoso escolar. Según datos recientes, 44 de cada 100 estudiantes en nuestro país son víctimas del bullying en las aulas, una cifra que expone una inminente crisis en las aulas de nuestro país. Las denuncias de bullying se dispararon en nuestro país de 186 en 2019 a 826 en 2023. Casos recientes incluyen agresiones físicas y humillaciones viralizadas en redes sociales. ¿Qué es lo que nuestros niños y jóvenes también están aprendiendo de los diferentes espacios sociales? Familia, amigos, aquellas personas más allegadas. Muchas de estas conductas, principalmente del agresor, son conductas aprendidas, resultado de la misma violencia intrafamiliar que los menores de edad están percibiendo. Solo el 6% de las escuelas primarias cuentan con orientación profesional. Los expertos advierten que la violencia escolar deja secuelas graves como ansiedad, depresión y aislamiento. A pesar de que son protocolos establecidos, son generalísimos y no nos van a dictar como la pauta del caso a caso, porque cada caso de bullying que se atiende es específico de acuerdo a la historia de la persona menor, de acuerdo a la historia de la persona que está haciendo el proceso de bullying, a la historia de la familia, al desarrollo de las personas. Entonces, no solamente la aplicación del protocolo, sino también el abordaje que se hace a nivel de centro educativo. Hay que tomar en cuenta el entorno social, hay que tomar en cuenta los recursos económicos con los que cuenta el centro educativo, el entorno en el que se desarrolla, la familia, y también un poco hay que tomar en cuenta toda esta protección que se le da también a los menores en los centros educativos. Para prevenir el bullying, expertos proponen educar en empatía desde edades tempranas, capacitar a docentes, fortalecer el apoyo psicosocial en centros educativos y fomentar la participación de las familias. Las autoridades del Hospital San Juan de Dios están alertando sobre un aumento en la cantidad de adultos mayores en abandono hospitalario. Entre el 2020 y el 2024 se registraron entre 36 y 50 casos anuales de personas adultas mayores abandonadas. Sin embargo, durante los primeros 4 meses del 2025 se contabilizaron 40 abandonos. Según las autoridades, este fenómeno obedece a varios factores como violencia o desvinculación, personas en situación de calle, pobreza extrema, discapacidad severa y aumento en las migraciones. Si yo te hablo de estadísticas, para el 2020 el Servicio de Trabajo Social atendió un total de 36 personas en condición de abandono. En lo que va del 2025, o sea, en estos primeros 4 meses, ya tenemos 40 personas. Para el 2024 atendimos 50 personas. Si hacemos esa comparación entre el 2024 y el 2025, podríamos decir que se va a duplicar o triplicar el número de personas en condición de abandono. Y no es solo el número de personas en condición de abandono, que implica un abordaje muy arduo, ¿verdad? Que va desde descartar todas las redes familiares hasta buscar alternativas de reubicación, sino también en los tiempos de las estancias hospitalarias. Y en medio del dolor, los familiares de Víctor Redondo hallan consuelo al saber que vivió al máximo sus 2 pasiones. Este hombre fue el fallecido en la ruta 32 tras el accidente múltiple que vimos esta semana y era amante de las motocicletas y los trailers. Para siempre, adiós. Un
mariachi fue la elección de la familia de Víctor Redondo para darle el último adiós este viernes en la iglesia de Coronado. El hombre de 50 años y padre de familia murió tras el choque múltiple en Ruta 32 esta semana. Al momento del accidente viajaba en la que era una de sus grandes pasiones, las motos. Él siempre fue muy apasionado de lo que fueron las motos, tanto que él estaba en un grupo de motociclismo, entonces y prácticamente él se fue haciendo lo que él quería, ¿verdad? Lo que a él le gustaba. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Él dudaba bastante los fines de semana, cada vez que tenía tiempo. Él era lo que le llamamos en el motociclismo el capitán. Como una paradoja, el deceso de Redondo fue marcado por su otra pasión, los trailers. Toda la vida, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Él trabajó manejando trailers, siempre sus rutas, amaba ir a Guanacaste, que lo mandaran largo, nunca tuvo un accidente. Los compañeros de trabajo lo recuerdan como alguien distinguido por su amabilidad. Él siempre llegaba a la ventana a decirme, a pedirme café, dice, guachi, regálame cafecito, o se paraba y me decía, guachi, hoy no traje nada. El entierro se realizó en el cementerio de Rancho Redondo, Goicoechea. Y una pareja fue detenida en la zona de Escazú como sospechosa de cometer un hurto a una conductora de una plataforma. Lo importante aquí, Nati, amigos televidentes, es que la víctima de este hurto recibió mediante su correo electrónico a su celular la notificación de una compra y fue así como se dio cuenta que estaban utilizando su tarjeta de crédito y fue de esa manera como de una vez alertó a la policía. Una llamada alertó sobre una pareja acusada de hurtar una billetera en Escazú. Ellos hicieron un viaje en un vehículo de plataforma y habrían tomado la billetera de la conductora. La víctima contactó a la Policía Municipal de Escazú y describió a los dos sospechosos. Una patrulla se dirigió donde la afectada. Los sospechosos y tenían en su poder la billetera con tarjetas, documentos y dinero. Fue muy rápido, o sea, yo también me sorprendí de la manera tan rápida con que lo hicieron y muy agradecida también porque me sentí muy segura, de verdad que sí. Un aviso inmediato a nuestra policía al 1213 y dos, una excelente descripción de los dos sujetos. Es así como una patrulla llega rápido al lugar, el sistema de videoprotección los ubica y se logra la captura. Dar aviso con rapidez es clave. De inmediato, pero de inmediato porque son minutos y le van a sacar el dinero de esas cuentas. Todo esto en conjunto lo que hace es, vamos a repetirnos mentalmente lo que decía Alfredo Nicéforo, que los delincuentes actualmente van a utilizar más las neuronas que los músculos. Es fundamental vincular las cuentas bancarias con el correo electrónico y recordar las contraseñas. Mantener siempre una conexión activa entre nuestras cuentas bancarias, el teléfono celular, mediante las notificaciones en tiempo real. Esta simple medida pues puede hacer la diferencia para evitar un fraude. Los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades acusados de hurto agravado y estafa, pues en cuestión de minutos realizaron una compra con la tarjeta de la víctima. El Juzgado Penal de Atenas programó para el próximo martes 6 de mayo la audiencia de medidas cautelares contra los 3 sospechosos aparentemente vinculados con la desaparición de Rashad García y de su amigo Nelson Pavón. Así lo confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial mediante un comunicado, en el que se indica que el nuevo plazo obedece a una prórroga instrumental que fue solicitada por la defensa de los imputados, identificados con los apellidos Brenes, Montenegro y Bustos, este último señalado como novio de la modelo desaparecida. De acuerdo con la Fiscalía, Brenes fue detenido en Guapiles cuando conducía el vehículo de la mujer desaparecida. Montenegro fue arrestado en Orotina mientras hacía labores de limpieza en la vivienda de la joven y Bustos Mata se entregó voluntariamente a las autoridades. El OIJ ahora trata el caso como un posible doble homicidio. Días recientes se localizaron fragmentos óseos en una zona montañosa en San Mateo, los cuales
fiscales analiza el Departamento de Ciencias Forenses para determinar si serían o no restos humanos y si corresponden a las víctimas. La audiencia será clave para definir las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía. Y este viernes el Ministerio Público solicitó altas penas de prisión contra 4 oficiales de tránsito y 6 particulares, todos acusados por supuestamente integrar una red criminal dedicada al trasiego y comercialización de drogas en la zona de La Fortuna, en San Carlos. El juicio inició el 7 de enero e involucra a los oficiales de tránsito de apellidos Bravo, López, Ulate y Salas, y particulares con los apellidos Zambrana, Arce, Matamoros, Artavia, Porras y Rodríguez. La Fiscalía les atribuye múltiples supuestos delitos, entre ellos tráfico nacional de drogas, homicidio calificado, peculado, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, posesión y transporte de armas y comercialización de armas. De acuerdo con la acusación leída por el fiscal Héctor Bodán, los implicados conformaban una organización criminal activa en La Fortuna y en las comunidades cercanas. Su detención se realizó el 21 de diciembre del 2023 tras varios allanamientos coordinados por las autoridades. El proceso incluyó el testimonio de 54 personas y la Fiscalía detalló el grado de participación de cada imputado. Este viernes ya cerró con su etapa de conclusiones solicitando las siguientes penas. 18 años de prisión para Zambrana. La habilidad que han encontrado los delincuentes para accionar es el factor determinante que nos dice que hay una falla grave en las instituciones al obviar aspectos tan básicos y tan importantes como es la seguridad, lo cual nunca debe escapar de ninguna institución pública para dejarlo como un tema secundario no importante, ya que las pérdidas son cuantiosas y muy probablemente va a ser nula la recuperación en muchos de los casos de esos activos. Estas son imágenes de esta tarde-noche en la Universidad de Costa Rica, hoy que corresponden a la siguiente información, porque la ahora expresidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, Artemisa Villalta, anunció su renuncia este viernes tras la ola de críticas y cuestionamientos por la cancelación de actividades de la Semana U. Así se dio a conocer durante la sesión del Consejo Superior Estudiantil, órgano universitario en el que con pancartas y cánticos de manifestación, los representantes de todas las carreras de la institución solicitaron la separación del cargo. Según dio a conocer Diario Extra, la federación habría invertido cerca de 43 millones de colones en la planificación de los conciertos que se llevarían a cabo entre el 23 y 25 de abril. Sin embargo, por la falta de permisos del Ministerio de Salud, estos fueron clausurados como parte de la tradicional semana universitaria. De este presupuesto, 39 millones de colones forman parte del Fondo Especial de la Educación Superior, el FES, ya que fueron donados por la Rectoría y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Posterior a la renuncia, un grupo numeroso de estudiantes tomó el edificio, como lo vemos en estas imágenes, el edificio de la Federación, para pedir también la renuncia de todos los demás miembros del directorio estudiantil, así como del rector de la UCR, Carlos Araya Leandro. Bueno, y tremendo zafarrancho se vivió hoy en las afueras de un supermercado en Alajuela, en una situación bastante confusa, Kennedy. Es por eso que tenemos con nosotros aquí a Alberto Cuadra para que nos aclare qué fue lo que ocurrió. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Así es, una situación bastante confusa, una situación violenta también que se está efectuando, que se está registrando muchas veces en ese tipo de comercios. Bueno, ahí donde ustedes pueden ver, hay la dueña o la que administra este local comercial, empieza a
hablar, a amenazar también a esta persona, quien al parecer fue detectado en ese momento robando embutidos. Así como ustedes lo escuchan, es el botín que estaba robando esta persona, y es ahí donde uno de los clientes también lo identifica, y al parecer pues en otros comercios de orientales ya estaba bien identificado como una persona que se dedica a lo que es el robo hormiga. De inmediato se da esa situación, ahí ustedes ven, donde tratan de meterlo, y sabemos que lo que ocurre a veces cuando lo meten en esos negocios chinos, ¿verdad? No le iba muy bien, no le iba a ir muy bien a esa persona posiblemente, pero bueno, esa es a lo que tienen que llegar muchos comerciantes debido a la situación de robos que se dan todos los días, y robos también que para ellos significan una pérdida bastante importante. Recordemos que cerca del 30% de los encuestados en comercios detallistas, aunque parece una estadística un poco baja a la realidad, pues afirman haber tenido algún tipo de problema con la inseguridad en el último año. Posiblemente, pues algunos pues han negado las verdaderas cifras, porque pues esas cifras posiblemente sean aún mayores. Pero como ustedes ven, al final este sujeto fue identificado y también la policía llegó y lo detuvo en el acto. Así que bueno, esa fue una situación que en esos momentos en el sector de El Roble de Alajuela pues puso muy incómodos no solamente a los clientes, sino también a la situación que tuvo que vivir pues los administradores de este negocio debido a este ladrón. Situación cada vez más común en los supermercados, ¿verdad? Y a veces por el robo hormiga, que mucho usted nos ha venido informando también, Alberto, en las últimas semanas. Claro, y bueno, tenemos que ser sinceros, en estos negocios de orientales, personas que pues se dedican al comercio, usualmente ellos son muy dados a tomar la ley por sus manos, ¿verdad? Ahí a veces ocurre también todo lo contrario, y a muchas de estas personas se les va la mano, y pues es ahí donde ocurre pues situaciones donde pues una persona que es sospechosa se convierte en un herido y hasta más, ¿verdad? Hemos visto muchas de esas situaciones que por supuesto también lleva a la desesperación de pues estos comerciantes y el comercio en total, que es golpeado por la inseguridad todos los días. Alberto, ¿qué es lo que anda ella en la mano, que se le hace un acercamiento en algún momento? ¿Es un teléfono o es un arma? Sí. ¿Un taser? Sí, bueno, vamos a ver si lo podemos observar más de cerca. Yo también estuve, de hecho, observando el video a ver si podía identificar qué es lo que tenía en la mano. Al principio yo pensé, será un arma o algo que tiene, después también parece es algún pues artefacto negro, pero ahí, bueno, ahí ve donde lo está como... ¿Verdad? Como parece que lo está como tratando de pegarlo, ¿verdad? Entonces sí, parece que puede ser algún tipo de estos dispositivos de que descarga son eléctrica. Ajá, descarga eléctrica, y que son utilizados, ¿verdad?, para inmovilizar a las personas o a los sospechosos. Sí, parece. Y él intenta ingresar, a pesar de que lo sacan, de que ya lo que vemos ahí que le anda en la mano guindando era lo que era su camiseta, asumo, que ya no es, ¿verdad?, una camiseta completa, quedó sino completa que es un pedazo casi. de tela, sí. Sí, sigue intentando que haya paños menores el hombre, ¿verdad? Sí, él trata de volver a ingresar. ¿La policía detuvo a esta persona, Alberto, o ya tiene más causas pendientes que lo hayan hecho por lo menos una pasada, o va a hacer un reporte en la fuerza pública? Sí, bueno, él, según el reporte de la policía, esta persona ya se fue identificada, le interpusieron la denuncia, y posiblemente pues tendrá que pues ya hacer llegar lo que sería a una audiencia para ver si pues tiene algún tipo de medidas cautelarias, pero por el momento sí, lo que se habla es que tiene amplios antecedentes, y usualmente pues lo que se dedica es a robar embutidos o algunos artículos que son de fácil de llevarse fácilmente, ¿verdad? Entonces que son pequeños y se los puede meter en los bolsillos o en algunas partes de su cuerpo. Así que bueno, esa es la situación que se vivió en este supermercado en el sector del Roble de Alajuela. Qué suerte que ella no se encontraba sola y que los otros clientes la ayudaron ahí en ese momento, porque podría haber sido otra la historia, dado que él insiste en ingresar y en ingresar al comercio. Claro, ahí hubo un intercado, parece que uno de los personas, el cliente que lo identificó y todo, también pues quería pues tener algún enfrentamiento físico con él, y pues es ahí también en algún momento tratan de meterlo, él como que no quiere, y después más bien él es el que quería meterse, entonces es bastante confuso la situación, pero bueno, al final llegó la policía y sí fue detenido este sujeto. Muy bien, Alberto, ahora vamos a cambiar de tema para ver una imprudencia total de parte de estas dos personas que viajaban de esta manera entre Alajuelita
y la sabana. Bueno, era como ver la película Titanic. ¿Se acuerda cuando está Kate Winslet y también DiCaprio? Algo así, solo falta la música, ¿verdad? Se la ponemos y... Pongámosle la música, Eric. Si la ponemos, ¿a dónde está Machito ahí? Porque... Machito, pongámosle el Titanic ahí a esa imagen, de verdad. Bueno, de verdad es algo cómico, pero sí, como vemos, ya no sabemos qué es lo que... Bueno, más bien, hemos visto tantas situaciones en la carretera que esto realmente no sabemos ni cómo describirlo, ¿verdad? No sé, la forma en que lo lleva... es que hasta eso, puede ser que la persona tenga algún tipo de problema físico o algo que le impida, pero por tratar de hacer un bien, los dos pueden salir seriamente heridos. Entonces, a pesar de lo jocoso y demás, pues pensando un poco más seriamente, sí, están cometiendo una imprudencia bastante grave y en una zona que ven ustedes, ¿verdad? Es ese... ¿cómo se llama? Los Morenos. Ajá, exactamente, un lugar donde siempre se inunda. Sabemos que ahí hay una bajada bastante pronunciada. Súper pronunciada. Y ahí van a alta velocidad, ¿verdad? Como ustedes ven. Y entonces, una subida complicada. Lástima que el video no ve se la llanta quedó. también, ¿cómo se hace? Eso les iba a comentar yo, la llanta estaba totalmente inestable. Bueno, ese es otro milagro que ocurre en carretera, pero para bien, ¿verdad? Por dicha. Aclárenme ustedes, compañeros, ahí está. O sea, ¿se escucha? Ay, ven qué bonita imagen la que hace Machito. No se puede. Una tijera con ustedes. No, yo, ¿por qué? Con usted Fue no se quien puede. el que la pidió. Muy bien. Bueno, impresionante, ¿verdad? Lo cierto es, y les iba a consultar, tal vez yo desconozco y tal vez ustedes me puedan aclarar, pero una bicicleta particular o también de carreras no puede circular de esta manera en una calle principal, ¿es correcto? Hay ciertas restricciones. Recordemos que una de esas calles exactamente es la autopista Florencio del Castillo, donde han ocurrido muchos accidentes de ciclistas y que durante un tiempo, hace más o menos 2 años, hubo operativos fuertes que decomisaron 30 bicicletas en un domingo, un sábado. Esto pues se interpuso un recurso de amparo, después la Sala Constitucional le dio la razón a los ciclistas porque hay un trayecto, porque no hay una vía alterna exactamente por ahí para las familias o personas que trabajan, entonces pues les dieron esa posibilidad, pero en la mayoría de carreteras, dependiendo de la velocidad a la que se transite, es ilegal que circulen bicicletas, ¿verdad? Y sobre todo en este lugar donde no hay ni espaldón, no hay donde transitar, ahí hay que ir por media calle y también hay que tener sentido común, ¿verdad? En ese Y va sentido. bien agarrado por dicha, por aquello de que se Tiene fuera fuerza ese muchacho, la verdad es que yo le digo que... Yo lo que le puedo asegurar es que después del puente no creo que hayan subido esa cuesta, porque entre los dos... Hasta ahí llegó el amor. Sí, ahí ya tuvo que no ver. creo. ¿Verdad que no? Bajo los Morenos es como se llama exactamente ese sector ahí donde es ampliamente conocido con la sabana. por de la cantidad también de residuos que se quedan en el puente y que se inunda muy fácilmente, ¿verdad? Correcto. Pues continuamos, bien, ¿verdad? esperemos que no pasara más esta situación. Lo que sí fue lamentable lo ocurrido hoy con un camión en la zona sur de nuestro país, Alberto. Ese es el instante donde este camión cargado con palma africana, que es la utilizada para realizar lo que es aceite vegetal, extraer. Vean ustedes cómo este ferry no soportó el peso. Recordemos que este es es una embarcación rudimentaria, es una embarcación que pues se ha utilizado durante mucho tiempo, sobre todo del sector de Sierpe hacia Adraque, y que se ha utilizado para llevar vehículos, autobuses, camiones, pero parece que sí, pues la falta tal vez de mantenimiento o que no, ya no soportó el peso tan grande de verdad de las toneladas que llevaba ese camión, hizo que se diera completamente la vuelta y que al final toda la fruta, el camión y pues por dicha ninguna persona, vemos que ahí también había un bote cercano. ¿El chofer no iba dentro del camión? No, usualmente esas personas, cuando hemos visto los ferries, ¿verdad? Van a la par del camión, no van montados exactamente, pero según el reporte pues no hubo heridos, no se sabe exactamente si iba a la par el chofer o algo así, pero pues no se reportan heridos por dicha, pero una situación que en estos momentos está siendo analizada también por el MOB, porque pues hay que revisar la embarcación, en qué condición está, para poder pues seguir prestando el servicio a una zona que es ampliamente turística y que también, como vemos, también muchas personas lo utilizan para lo que es el traslado de los materiales y el traslado también de este tipo de fruta que es pues da mucho trabajo en la zona sur, la palma africana, y que se utiliza exactamente para hacer aceite vegetal. Entonces, a pesar de que es rústico, es permitido por Claro, las autoridades y es un paso necesario para turistas y para personas vecinas y demás, es permitido. Histórico, es un transporte, una forma de transporte incluso de personas que trabajan porque podríamos decir, estamos hablando de la península sur,
pero estamos hablando de dos puntos muy a lo interno. Estamos hablando de Sierpe, que de la ruta principal, y tal vez don Alberto, que es de la zona, nos puede ubicar. Estamos hablando de casi una hora hacia adentro. Sí, hacia adentro de Palmar, de Palmar del Sur. Que en carretera devolverse, seguir hacia Paso Canoas y después ingresar a Draque antes de Puerto Jiménez, que estamos hablando de por lo menos otra hora. Entonces por aquí cortan mucho camino. Yo desconozco totalmente. ¿Alguno de ustedes ha subido a este? Sí, vamos a ir. No, yo no conozco exactamente el ferry, nunca he transitado, pero sí conozco la zona, ¿verdad? Y bueno, es muy utilizado, así que bueno, por dicha no pasó a más, ¿verdad? Pero sí es una zona bastante comercial, muy turística, se está realizando mucho lo que es el turismo rural en ese lugar, y recordemos que la zona de Corcovado, Sierpe, es muy utilizada para no solamente la observación de aves, también personas que les gusta la pesca, y también algunos hoteles de ese formato, ¿verdad? Rural, donde van a desconectarse completamente pues, de todo, en una zona también muy bonita, y es uno de los ríos también más hermosos del país. Cerquita de ahí, precisamente en el Parque Nacional Corcovado, se había alertado de marea alta para estos días, y tenemos también un video de cómo unos turistas lograron grabar esa situación. Este es cerca, sí, donde está las instalaciones del parque, donde están incluso los guardaparques. Es una parte donde la playa más o menos está a unos 50 metros, pero vean esta imagen acá, que ahí es donde vamos a hacer hincapié, casi se los lleva, vean la fuerza. Ahí hay una parte donde tienen que bajarse a pie las personas y caminar unos 400 metros para llegar a donde es ya la estación del Parque Nacional Corcovado, pero según las personas y... ¿Se dan sirena? Sí, exactamente, en esa zona tienen que caminar ese trayecto hasta llegar, bueno, bordeando la playa, pero usualmente es bastante tranquilo, no se esperaban que esta marejada, que es un fenómeno que viene desde el sur de nuestro hemisferio, que lo que hace es traer un tren, ¿verdad?, de olas bastante frecuente. Recordemos que pues, hay una frecuencia de las olas y estas son muy, muy frecuentes, y al chocar con la costa, pues todas se juntan, como dicen, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da este fenómeno que pues, puede repetirse cada 10 minutos, cuando ya la marea es bastante alta, y pues como vemos, por dicha, nadie se lo ha herido, pero sí es bastante pues, llamativo, ¿verdad? Cómo la fuerza del mar toma todos estos lugares que sin duda alguna pues, tienen que ver también con el cambio climático. Pues bien. Insisto en que me falta visitar la zona. Es hermosa. Sí. Lo muy conocedor, sí. Usted que es de la zona, Alberto, ¿cómo es posible que a estas Baquiano tenemos no me haya llevado? Sí. Bueno, compañeros, es un gusto. Muchísimas gracias, Alberto. Que descanse durante el fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias. Vamos a un corte comercial y hablaremos del poco tiempo. Se queda sin tiempo el gobierno, también los diputados oficialistas, 9 meses para las próximas elecciones presidenciales, y no tienen ni partido ni mucho menos candidato. Todo el detalle al volver de la pausa. Una vez transcurrido el 1 de mayo, pues resulta la pregunta de qué pasa con el presidente, o más bien con el gobierno y también con los diputados oficialistas en cuanto a lo que será, Nati, la próxima elección presidencial. Estamos a prácticamente 9 meses de estas elecciones, y a este momento no se cuenta ni con partido político ya definido, ni mucho menos candidato o candidata de parte del oficialismo. El reto, precisamente, según nos ha dicho un analista consultado por Extra Noticias, es que el gobierno no deje de capitalizar la popularidad del presidente Rodrigo Arias y convertirla así en movilización electoral, pero si no lo hace pronto, perderá ese impulso, como le decimos popularmente. Bueno, y son temas que no se están tocando en realidad por parte del oficialismo, tanto así que la diputada Pilar Cisneros asegura que el mismo país se le va a cobrar al bipartidismo las decisiones que se tomaron durante este 1 de mayo. La forma en cómo quedó conformado, el directorio legislativo no dejó para nada conforme a la fracción oficialista. La diputada Pilar Cisneros aseguró que no existe ninguna intención de negociar con el Poder Ejecutivo, mencionando la forma en cómo se eligieron los integrantes del directorio. No hay ninguna voluntad de diálogo, y la mejor prueba es el directorio que eligieron hoy. ¿Usted cree que con ese directorio hay voluntad de diálogo? Vanessa Castro,
Gloria Navas, olvídese, o sea, no seamos hipócritas, no engañemos al pueblo, no hay ninguna voluntad de diálogo y él lo sabe. Pese a esto, según los expertos, el reto es para el gobierno. En 9 meses deberán conformar una estructura y elegir quién asumirá la estafeta del movimiento chavista. El desafío es cómo capitalizar esa popularidad y convertirla en movilización electoral efectiva en los comicios que están a 9 meses de celebrarse. Y pareciera pues que el tiempo transcurre y hay muchos retos para lograr esa conversión de la popularidad del presidente en movilización electoral a favor del movimiento. Primero, identificar quién va a tomar la estafeta en representación del presidente, hacer un espacio para que haya clic entre esa persona y el electorado que hoy a quien sigue es al presidente Chávez. Si bien es cierto, la popularidad del presidente luego de 3 años de gobierno sigue siendo alta, deben apresurar el paso. Ciertamente, en contra de las aspiraciones electorales del oficialismo, juega la variable de que todavía no tienen un candidato definido, al menos públicamente. Los distintos partidos políticos que se han intentado conformar para aglutinar el auténtico oficialismo también han tenido dificultades para terminarse consolidando. Pareciera que el tiempo sigue su marcha y ya tiene que ir tratando de aterrizar y de precisar estos pendientes. ¿Cuál es nuestro mensaje al pueblo costarricense? Si ustedes quieren un país moderno, dinámico, que realmente logre ese desarrollo que todos queremos, van a tener que cambiar la Asamblea Legislativa. Si tenemos una Asamblea Legislativa igual o peor que esta que cree que lo que nos va a pasar, no vamos a poder avanzar. Ese es nuestro mensaje. ¿De cuál partido? No sabemos. ¿De cuál bandera? No sabemos y ellos decidirán. Las próximas elecciones presidenciales se realizarán el 1 de febrero del 2026. Lo cierto es que el tiempo es más que valioso ya desde hace muchos meses en términos electorales. Pero yo te voy a decir algo, Kenneth, a mí en lo personal me parece que eso siempre se ha estado manejando ya en presidencia, el tema del partido y quién va a ser su candidato, y lo irán a tirar en sorpresa. No creo, es que siento que es muy poco el tiempo que queda para que no se hayan movido. ¿Usted cree que más bien están aprovechándose de eso para generar expectativa? Es una estrategia. Combinar lo que decía el analista, de aprovecharse de la buena calificación que por lo menos algunos estudios han determinado que tiene todavía el presidente Rodrigo Chávez. Correcto, es una estrategia y más aún cuando ya doña Pilar ha dicho que con el directorio que quedó en la Asamblea Legislativa, en definitiva no habrá ningún tipo de contacto, negociación con el gobierno. Tirándole lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? De que serán los ciudadanos los que vayan a calificar lo que ocurra dentro de la Asamblea Legislativa. Pero creo que todo eso suma a la estrategia que están preparando en el oficialismo, que todavía no podemos decir un nombre de un partido o un nombre de un candidato, porque ni siquiera sabemos si al final lo van a hacer, que yo siento que ya lo están trabajando. Decía, y lo usaba figurativamente la diputada Cisneros, no tenemos ni conductor ni carro todavía, y es cierto. Y conocido. Sí. Es que eso es lo que vamos. Conocido. El tema es también armar equipo posteriormente durante tan poco tiempo. Hablando de estrategias buenas y no tan buenas, consultamos también a otro experto en temas políticos en cuanto a lo ocurrido ayer, 1 de mayo, con el Partido Unidad Social Cristiana, la elección del directorio legislativo, y nos dijo literalmente que esta agrupación se disparó en el pie, que mostró la división que viene viviendo en los últimos meses y que también reveló su carencia de coordinación. Bueno, y es que precisamente la labor de Alejandro Pacheco, que es el jefe de fracción, empezó cuesta arriba, y el candidato a la presidencia de esta agrupación considera lo que ocurrió, del cual todos fuimos testigos, como una situación dolorosa y frustrante. Como una traición a la fracción. Estas declaraciones de la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, otorgadas al medio El Observador luego de la derrota por el puesto de la primera secretaría de la Asamblea Legislativa contra su compañero de fracción Carlos Felipe García, encendieron las alarmas. Yo era la persona electa por la fracción, conté con el voto a lo interno de don Carlos Felipe García para que yo fuera la candidata a la primera secretaría. Para el candidato a la presidencia del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, esas decisiones generan dolor y frustración. Somos muchos los socialcristianos que hoy amanecimos dolidos y frustrados porque los diputados del PUSC no lograron mantener una fracción unida este 1 de mayo.
También es deplorable que se permitiese que en la decisión interna previa participase el diputado Bojorges, quien debió seguir separado de la fracción. Lamentablemente, las dinámicas personales que se han venido asentando en la fracción en estos últimos 3 años llevan a este tipo de situaciones y por ello no fructificaron las gestiones para evitarlas. Los analistas consideran que los intereses personales de los integrantes se interponen a lo acordado en la fracción. Podríamos decir que la unidad disparándose en el pie. Están privando en la acción del partido agendas personales o de microgrupos dentro del partido y no una visión de conjunto. La elección ayer del directorio legislativo sirvió como un catalizador para visibilizar esas tensiones, ruptura de acuerdos, votos cruzados, declaraciones contradictorias entre el jefe de fracción, los diputados que se salieron del acuerdo, los que se quedaron en el acuerdo, y eso creo que deja expuesto que el partido no tiene una línea común de acción. Incluso visualizan que la labor de Alejandro Pacheco como jefe de fracción inicia cuesta arriba. La labor de don Alejandro Pacheco como jefe de fracción de la unidad, después de lo visto de ayer, bueno, por decirlo menos, arrancó cuesta arriba. Sí, don Carlos Felipe rompió la línea y bueno, don Carlos Felipe se presentó, las fracciones se escogieron y decidieron votar por don Carlos Felipe y no por doña Daniela. Le deseo mucho éxito a don Alejandro Pacheco en su gestión como jefe de fracción este último año. El directorio legislativo quedó integrado con Vanessa Castro como vicepresidenta y Carlos Felipe García repitiendo en el puesto de la primera secretaría. Bueno, y como ya es costumbre, está el informe de labores del presidente de la República en la Asamblea Legislativa que se va a realizar el próximo lunes 5 de mayo. Muy importante para este año, dentro de lo que tiene o debería incluir este informe presidencial, tiene que ver con el proyecto de extradición de costarricenses, ya que la iniciativa de reforma constitucional que se está tramitando en el Congreso así lo exige. Ese proyecto se aprobó en 2 debates en la Asamblea de Primera Legislatura. Para que se vote definitivamente, debe ser incluido en el mensaje presidencial. Recordemos que la sesión del plenario para escuchar el mensaje del presidente Rodrigo Chávez está programado para este lunes iniciar a las 3 de la tarde y será en las sesiones del plenario posterior a ese día cuando los diputados se dedicarán a analizar precisamente el discurso que llegue a dar el mandatario. Seguramente veremos el mismo estilo beligerante, grandilocuente del presidente, exaltando lo que él considera logros, y veremos también si el presidente de la República, Rodrigo Chávez, cumple con los avisos que envió de que en caso de ser reelecto don Rodrigo Arias, como así sucedió, presidente de la Asamblea Legislativa, esta dañada relación entre ambos poderes no se recomponería. Entonces veremos si habrá señales de que puede darse un diálogo nuevo, reconstruir ese diálogo entre ambos poderes, o que se mantenga el espíritu combativo entre ambos. Información que se está generando desde la zona de Tejarcillos en Alajuelita, donde se ha reportado una balacera que deja como resultado 2 personas fallecidas y al menos 3 heridos más. Esta situación se habría dado, según información que ha trascendido por parte de la policía, dentro de una vivienda en el sector que usted determinaba, Natalia, Tejarcillos de Alajuelita. Ya en cuestión de minutos vamos a estar ampliando con nuestro compañero Rolando Rivera sobre esta lamentable situación. 2 homicidios que se suman a la lista trágica este año 2025 y 3 heridos más con arma de fuego en ese sector, como lo vemos todo el movimiento de los diferentes cuerpos policiales y también de la Cruz Roja. Bueno, las primeras sospechas que tiene la policía es que tanto las personas fallecidas como el resto de víctimas se encontraban en las afueras de su vivienda conviviendo, estaban conversando, cuando pasó un vehículo disparándoles. Los tiros certeros dieron precisamente con 2 de estas personas que cuando llegó la Cruz Roja fueron declaradas como fallecidas
fallecidas y el resto fueron trasladadas a un centro médico hospitalario cercano al lugar que todavía no se ha identificado, así tampoco como las identidades de las personas fallecidas. Lamentablemente Alajuelita, un cantón que este año ha sido marcado por el tema de los homicidios, incluso recordemos lo acontecido en enero anterior, cuando en un solo día se sumaron 4 personas fallecidas, y es uno de los cantones en este momento, durante este año, que registra mayor cantidad de asesinatos. Son las 9:52, el reporte se hizo hace algunos minutos y por supuesto se estarían trasladando tanto agentes judiciales para poder realizar el levantamiento del cuerpo y probablemente los trabajos de la investigación vayan a durar unas cuantas horas por la recolección de casquillos, también los testimonios de testigos y la búsqueda de cámaras de seguridad de la zona que puedan ayudar con la identificación de este supuesto vehículo en el que viajaban los gatilleros. Pasadas las 8 de la noche de este viernes, la Cruz Roja costarricense fue alertada mediante el sistema de emergencias 911 de personas heridas de arma de fuego, esto en el sector de San Felipe, Tejarcillos de Alajuelita. Hemos respondido con 4 unidades al lugar entre soporte avanzado y básico, donde abordamos 2 hombres entre unos 30 y 40 años sin signos vitales y trasladamos 3 hombres más entre 18 y 25 años en condición crítica a los centros médicos. Y Nati Kenneth tiene más información en ese momento acá en Extra Noticias. Gracias, Jason. Efectivamente, tal y como se lo estábamos mencionando hace algunos minutos, una situación se presenta en Tejarcillos de Alajuelita, 2 personas fallecidas y otras 3 heridas. Kenneth. Así es, y hacemos conexión en este momento con nuestro compañero Rolando Rivera, quien nos tiene todos los detalles en vivo desde este lugar. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, compañeros. Como ustedes bien lo indican, en el sector de Tejarcillos de Alajuelita, específicamente en la comunidad de San Felipe, unos 300 metros al norte de la iglesia, bueno, pues lamentablemente se presentó estas horas de la noche una balacera en donde 2 personas pierden la vida y al menos se habla de 3 personas heridas que fueron trasladadas hacia los centros médicos capitalinos. Sin embargo, bueno, pues también según la versión que maneja la fuerza pública podría existir una 4ª persona herida, pero según las versiones no aparece. Es por eso que, bueno, pues un fuerte despliegue de los oficiales de fuerza pública con al menos 10 unidades y también 4 unidades de la Cruz Roja llegaron hasta este lugar, en donde, bueno, pues también está presente el organismo de investigación judicial que está haciendo todas las pesquisas y que, por supuesto, pues ya tienen el perímetro controlado acá en el sector de San Felipe, en Tejarcillos de Alajuelita, como les decimos. En este momento llueve, las condiciones de la comunidad son bastante complicadas, hay muchísimo barro también por acá y, bueno, también hay otros medios de comunicación que han llegado hasta acá para buscar precisamente la información. Como les decimos, de momento se maneja 2 personas fallecidas que estarían incluso dentro de una vivienda, de una casa de habitación y que ya tiene custodiado el organismo de investigación judicial. También, bueno, pues reiterar, aquí está la presencia de la fuerza pública, también unidades de la Cruz Roja que atendieron precisamente a los heridos. Se habla de 2 personas al menos con heridas en la espalda y una persona también que no está muy claro el reporte de dónde fueron las heridas que recibió de arma de fuego, pero los 3 fueron trasladados a hospitales en San José. Aquí, bueno, pues el dispositivo de seguridad es bastante fuerte, se ven pocos vecinos en los alrededores, además de, como decimos, está lloviendo en este momento y lo que esperaríamos es nada más que salga la persona que está a cargo, que en este caso ya es el organismo de investigación judicial, para conocer las declaraciones y el informe oficial que tengan los oficiales del organismo de investigación judicial. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. Rolando, se hablaba inicialmente de 3 y posteriormente nos llegó información de que incluso se podría subir la cifra de personas heridas y atendidas a 4. ¿Qué es la información oficial a este momento que usted maneja?
Sí, correcto, Kenneth. Como lo decíamos, según los oficiales de la Fuerza Pública, bueno, pues aparentemente existiría una cuarta persona que está herida, pero no aparece, no hay registro de esta cuarta persona. De momento lo que se manejan son esas 3 personas que fueron trasladadas hasta los hospitales de la capital y las 2 personas que sí lamentablemente están fallecidas. Como decíamos, están dentro de una casa de habitación y bueno, pues en realidad es bastante complicado el acceso acá en donde estamos en la comunidad de San Felipe. Bueno, según la versión también que se maneja es que un vehículo habría ingresado en los alrededores y que había un grupo de personas reunidas y que dispararon a este grupo de personas, pero como les decimos, estamos a prácticamente 200 metros de donde se colocó el perímetro de seguridad del organismo de investigación judicial y es imposible avanzar más. Incluso tratamos de avanzar un poco más, pero los oficiales de la Fuerza Pública nos alertaron de que era peligroso y que es mejor evitar adelantarnos más. Así que desde acá, desde Tejarcillos de la Alajuela, este es el reporte que tenemos de momento. Vamos a esperar a ver cuál es la versión oficial del organismo de investigación judicial, compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, Rolando, por la información. Muchas gracias, Rolando, y también a nuestro compañero Herbert Agüero, el camarógrafo que acompañó a Rolando en esta cobertura. Bueno, nos pasamos cerca de 6 minutos, pero esta era información de última hora. Lamentablemente cerramos así esta semana con informaciones tristes y sangrientas. Muchísimas gracias por su compañía durante toda esta semana y por supuesto durante esta hora del noticiero. Que pasen un maravilloso y bendecido fin de semana. Muy buenas noches, feliz descanso para todos.